Ya estamos grabando. Entonces, ya que vimos vector unitario, vamos a generalizar lo que ya nosotros dijimos para un vector A cualquiera. Un vector A cualquiera puede escribirse como una combinación lineal de los tres vectores unitarios X, Y y Z, donde la cantidad AX es la componente X, la cantidad AY es la componente Y y la cantidad AZ es la componente Z. En ese contexto, la magnitud del vector A entonces va a ser la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. O sea, AX al cuadrado más AY cuadrado más AZ al cuadrado. Y la magnitud y el vector unitario va a ser entonces el vector dividido entre su magnitud. Todo esto similar a lo que ocurría con el vector de posición R. La única diferencia es que el vector de posición R pues es más sencillo porque son las componentes son X, Y y Z. Entonces, pero se generaliza todo a un vector cualquiera en R3. En cuanto a las operaciones, pues la más básica es la suma. La suma es una operación cerrada, en el sentido de que si yo opero dos vectores A y B, el resultado de operar en la suma ambos vectores es un tercer vector C, el cual, como les digo, es un vector. A esas operaciones se les llama operaciones cerradas, porque dan como resultado un nuevo miembro del mismo conjunto. Entonces, aquí tenemos cómo se opera la suma. Para operar la suma, entonces, se suman las componentes X y se multiplica eso por el X unitario. Se suman las componentes Y y se multiplica eso por el Y unitario. Se suman las componentes Z y se multiplica eso por el Z unitario. En ese contexto, entonces, la suma de las componentes X va a ser CX. La suma de las componentes Y va a ser CY y la suma de las componentes Z va a ser CZ. A esa suma normalmente se le llama resultante, ¿verdad? Resultante. La otra operación es la multiplicación de un escalar por un vector. Esta también es una operación cerrada, ¿verdad? Bueno, no se puede hablar aquí de cerrada porque estamos operando un escalar por un vector, pero da como resultado un vector. Si yo tomo el vector A con tres componentes, AX, AY y AZ, al multiplicar el vector A por el escalar alfa, lo que va a resultar es que cada una de las componentes se ve multiplicada por el mismo escalar. O sea, si yo tengo una flecha en una dirección, la flecha crece o decrece dependiendo de alfa en el mismo valor, según el valor de alfa, pero el mismo valor crece en las componentes X, Y y Z. O sea, es como una relación de proporción. La misma cantidad crecen las tres componentes, la componente X, la componente Y y la componente Z. Entonces, esa situación gráficamente se puede ver acá. Aquí tenemos, mire, por ejemplo, un vector. Aquí habla del vector R. Aquí tengo del vector A, perdón, aquí tengo el vector A, que sería todo esto que está acá. El vector unitario, el vector A es este original que está acá. Si yo lo multiplico por una cantidad de alfa, le está llamando R al vector aquí en este caso, ¿verdad? El vector R, si yo lo multiplico por una cantidad alfa, A, en este caso le llama A, entonces las tres componentes se multiplican por la misma cantidad A. Y lo que va a dar es una flecha más larga. Pero la misma proporción que crece la flecha, crece la componente X, crece la componente Y y crece la componente Z. O sea que da una flecha más grande o más pequeña. ¿Cuándo es más grande? Cuando alfa es mayor que 1. ¿Cuándo es más pequeña? Cuando A es menor que 1. Por ejemplo, si yo tengo el vector R, el vector 2R sería el doble. El vector 3R sería el triple. El vector 1/3 de R sería la tercera parte. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿qué hace un escalar negativo? ¿Qué creen ustedes que hace un escalar negativo? Pregunto, vamos a ver si alguien se atreve a contestarme. ¿Qué creen ustedes que hace un escalar negativo?
al vector. Vamos a ver, ¿quiere una contribución ahí sin miedo a nada? Nadie lo va a regañar ni se va a burlar. ¿Qué creen ustedes que hace un escalar negativo? Cambiarlo de dirección. Cambia el sentido, ¿verdad? La flecha, ¿verdad? ¿Ok? O sea, que si este es el vector A, el vector menos A es un vector contrario. Entonces, los escalares negativos lo que hacen, además de poder cambiar el tamaño de la flecha, cambian el sentido de la misma, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, en eso estamos, ¿verdad? En ese punto estamos. Perfecto. En la siguiente operación, a diferencia de la operación suma, es una operación no cerrada. Es la operación producto escalar o producto punto. Hay dos formas de multiplicar vectores. Esta es la primera forma, que es la más sencilla, lo que se llama el producto punto. El producto punto A punto B se escribe, o producto escalar. El resultado de esa operación es un escalar, no es un vector. ¿Cómo se encuentra? Pues se multiplican las componentes X de ambos vectores y se le suma el producto de las componentes Y de ambos vectores y se suma la componente Z de ambos vectores. Cuidado con ponerle vectores unitarios a cada término, porque el producto escalar no es un vector, es un escalar, es simplemente una suma de tres números, que son los productos de las componentes respectivas, ¿verdad? Repito nuevamente, repito y queda grabado, no se le pone vector unitario aquí a los términos, porque el producto escalar no es un vector. También se le llama producto interno. Una forma de visualizarlo gráficamente es escribiéndolo en términos del ángulo que forman ambos vectores. El A punto B va a ser la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo que forman ambos vectores, o sea, el ángulo menor que 180 grados, ¿verdad? Si este es el vector A y los coloco cola con cola, este es el vector B y este es el ángulo que forman ambos vectores. Entonces el producto escalar va a ser la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre ambos, ¿verdad? Miren que esta fórmula les permitiría, si ustedes obtienen analíticamente el producto punto, o sea, con las componentes, y sacan la magnitud de A y de B, les permitiría encontrar en principio el coseno del ángulo y por lo tanto el ángulo que forman ambos vectores. Entonces, eso es lo importante. La interpretación del producto punto es la siguiente. Si yo tengo el vector A aquí, el ángulo θ formado con B, si yo vengo y proyecto A sobre B, la proyección de A sobre B va a ser A coseno θ. A coseno θ, ¿verdad? Y entonces pueden ver que esa sería aquí la proyección en la dirección de B. Por lo tanto, el vector B yo lo puedo poner como A coseno θ por B unitario, ¿verdad? O sea que esto me permite escribir el otro vector como la proyección del otro por la dirección del mismo vector B. De acá entonces, si nosotros sacamos la magnitud del vector B, pues la magnitud de B va a ser coseno de θ por A. O sea, la magnitud de la componente TR en la dirección 2. O sea, la magnitud de la componente del vector A en la dirección del vector B. Esta es la interpretación geométrica del producto punto. Esa es la interpretación geométrica del producto punto. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Porque aquí vamos a dejar este tema para seguir mañana.
¿Alguna pregunta? Lick, yo tengo una duda, pero no es del tema. Dígame. Es que ahorita estaba viendo en la programación que dice que la clase es orientada en ingeniería química, pero yo soy Sí, de sí. eléctrica. Sí, 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 sí. Sí, 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 correcto. Pero yo soy de eléctrica. Ahí ese No, mire, problema. no, usted tiene que cambiarse laboratorio y teoría, porque no le va a valer, van a hacer una depuración de las listas. Es que Entonces, mejor, cuando yo matriculé la clase, sí, es que me no salía que era con es que no hay, Karen Elena. no se distingue porque tienen el mismo código. Esto pasa a todos los periodos. Entonces usted tiene que cambiarse. Mire, si llegara a tener un problema con cupo donde usted se pase, usted escríbale al profesor Ramón Chávez, que él es el jefe del departamento, él puede hacer manualmente el cambio y ayudarle con el cupo. Si tuviera un problema, no localizarlo a él, me avisa a mí y yo trato de contactarlo para que le ayude. Normalmente él viene y levanta la lista y hace el cambio, pero ustedes lo pueden hacer, háganlo de una vez mejor, para que no pierdan cupo de una sola vez. Pero tiene que hacerlo, ¿verdad? Teoría y laboratorio, sí. ¿Verdad? Ok. Las dos cosas, ¿verdad? Porque si no, no le van a cancelar de la lista cuando se depure. Sí, es que ¿verdad? como le digo, cuando sí, matriculé la clase. Sí, hay disculpen, es que ese problema existe, fíjense, existe siempre porque no hay forma de distinguirlo, pues de ponerles una etiqueta, ¿verdad? Hay disculpen más bien ustedes, ¿verdad? Porque es una falla ahí en el sistema de la universidad, ¿verdad? Está bien, gracias, Lee. Ok, a sus órdenes. Bueno, supongo que no tienen otra pregunta, déjenme un minuto para hacer una captura de pantalla aquí y nosotros entonces les doy la retirada. Bueno, jóvenes, pueden ustedes ya retirarse. Los espero mañana a la misma hora, ¿verdad? Que tengan buen provecho y una muy buena tarde. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, Lee. Bueno.